¿Puedes detectar el siguiente patrón si observas esta cuadrícula y ves cómo se ha transformado en esta otra cuadrícula? De la misma manera, ¿puedes ver cómo esta cuadrícula a la izquierda se ha transformado en esta otra cuadrícula? ¿Podrías, en otras palabras, predecir qué sucederá con esta cuadrícula en el ejemplo de prueba? Bueno, te sorprenderá saber que los modelos de lenguaje como GPT-4 no pueden hacer esto. Son terribles para notar que los pequeños cuadrados se están llenando con un tono más oscuro de azul. Este desafío específico de razonamiento abstracto no estaba en el conjunto de datos de entrenamiento de GPT-4 y ese modelo no puede generalizar a partir de lo que ha visto para resolver el desafío. No es generalmente inteligente, no es una inteligencia artificial general, AGI. Ahora, podrías pensar que es un detalle menor, pero esto llega al corazón de por qué la generación actual de IA no es AGI, francamente, ni siquiera está cerca. Y no, este problema no se resolverá simplemente aumentando ingenuamente el tamaño de nuestros modelos. Pero este vídeo no se trata solo de señalar una falla, aunque sea crítica, en nuestros modelos de lenguaje actuales. Es más bien mi intento de abordar este debate en torno a si la IA está sobrevalorada o subvalorada. Para muchos, la IA no es más que una burbuja llena de expectativas, mientras que para otros, la AGI, inteligencia artificial general, ya ha llegado o está a solo unos meses de distancia. Este vídeo se basará en artículos y reportes para ofrecerte la mejor perspectiva posible sobre los modelos de lenguaje y la IA en general. Voy a empezar, me temo, con muchos de los problemas del panorama actual, desde los lanzamientos retrasados, las promesas exageradas y mi mayor preocupación actual, una tragedia de los comunes debido a la negligencia en la IA. Pero luego advertiré a aquellos que podrían desechar todo lo bueno junto con lo malo, presentando 6 caminos detallados y basados en evidencias desde los modelos de lenguaje actuales hacia modelos sustancialmente más poderosos y útiles, incluidos sistemas que, sí, rinden decentemente incluso en ese desafío de razonamiento abstracto que les mostré antes. Pero comencemos con los aspectos dudosos en la llamada IA. No me refiero al hecho de que los creadores y financiadores de este desafío de AGI estén tan seguros de que los modelos de lenguaje actuales no pueden tener éxito, que han puesto un premio de más de $1 millón. Si GPT-4o fuera un motor de razonamiento puro, ¿por qué entonces su desempeño es insignificante en este desafío? En realidad, me refiero al panorama de promesas exageradas y entregas insuficientes. Tal vez recuerdes a Demis Hassabis refiriéndose al modelo original de Gemini cuando se lanzó, afirmando que era tan bueno como los expertos humanos, pero Google tuvo que retirar su función de vista general impulsada por modelo de lenguaje grande, porque simplemente había demasiados errores. Si Gemini fuera tan bueno como los expertos humanos, como algunos benchmarks afirmaban, ¿por qué no sería mejor que una búsqueda aleatoria en Google? Es cierto que la nueva inteligencia artificial de Apple promete ser muy avanzada, pero, a pesar de las expectativas, todavía no hemos podido probarla. Tim Cook admitió que el sistema sigue teniendo problemas y alucina, con frecuencia, generando respuestas incorrectas o confusas. A pesar de los avances, estos desafíos en la precisión siguen siendo una preocupación importante, y será fundamental probar el sistema en situaciones reales para ver qué tan bien funciona y qué áreas necesitan mejoras. Para algunos, como veremos, ese es en realidad el objetivo de los modelos de lenguaje. Queremos que sean creativos. Pero para otros, esto huele más a tonterías. Este artículo en particular, además de ser bastante divertido, dejó un mensaje claro para llevarse a casa. Estos modelos de lenguaje en realidad no están diseñados para ser correctos ni para transmitir información precisa, así que no te sorprendas cuando sus afirmaciones resulten ser falsas. Por supuesto, la gente está trabajando en mejorar esto, y el artículo incluso hace referencia al documento Verifiquemos paso a paso, del que hablaremos más adelante. Pero el punto sigue siendo el mismo. Entonces tenemos las alucinaciones en la IA y luego las alucinaciones en el marketing sobre la IA. El hecho de que tengamos cepillos de dientes impulsados por IA ni siquiera es mi principal preocupación, ni tampoco lo son los productos sobrehipados como el Rabbit R1 que prometía ser algo diferente. Luego están las posibles violaciones de privacidad que características como Microsoft Recall parecen invitar inevitablemente. No sé tú, pero nunca me ha resultado atractivo que un modelo de lenguaje analice capturas de pantalla de mi escritorio cada pocos segundos. Imagina el pobre modelo de lenguaje intentando filtrar todas las creaciones que algunos probablemente generen usando herramientas de OpenAI. Podrías pensar que he llegado al final de mi lista de preocupaciones dudosas, pero en realidad, aún no estoy ni cerca. Leemos este tuit. ¿Se están escribiendo estudios médicos con ChatGPT? Bueno,
Todos sabemos que ChatGPT abusa de la palabra del. Vea a continuación con qué frecuencia se usa la palabra del en artículos de PubMed. 2023 fue el primer año completo de ChatGPT. Luego están los lanzamientos retrasados. Este punto es quizás un poco más perdonable, pero se nos prometió GPT-4o dentro de unas semanas y fue más tarde su lanzamiento. Creo que todos preferiríamos que se anuncien las características en el momento en que realmente están disponibles. Volveré a hablar de GPT-4o en un momento. Ahora, podría ser diferente, pero para mí la principal preocupación en este momento es la calidad deficiente generada por la IA. Toma esta herramienta en la que, en LinkedIn, puedes imitar la escritura de alguien en tu campo o industria. Si ellos se están volviendo virales mientras tú recibes poca o ninguna interacción, puedes copiar su tono y abordar el mismo tema. Yo lo llamaría una especie de tragedia de los comunes para los individuos que usan esto. No quiero criticar una herramienta en particular, pero para quienes la utilizan, probablemente sea bastante útil, probablemente aumenta la interacción y ayuda a resolver problemas de lenguaje. Pero, como hemos visto últimamente en Facebook, esto solo lleva a un mismo contenido generado por IA, bots interactuando con bots, personas crédulas siendo atraídas y engañadas, un panorama en el que cada vez es más difícil confiar en lo que ves o incluso oyes, y eso antes de siquiera abordar el tema de los deepfakes, que, por supuesto, pueden afectar agudamente a las personas involucradas. Por supuesto, puedes decirme si estás de acuerdo, pero para mí, este es en este momento el principal problema, y es difícil ver cómo podría solucionarse. En este punto, probablemente estés pensando que esto es bastante negativo sobre la IA, pero como puedes ver, el vídeo aún tiene mucho por delante. Mi respuesta es que es muy fácil caer en posturas diametralmente opuestas, y lo que estamos viendo este año con quienes dicen que la IA no es más que una moda y aquellos que afirman que la AGI es inminente. Pero creo que el mundo es mucho más complejo que eso. Si yo fuera ciego, perdonaría las ocasionales alucinaciones, es decir, errores con GPT-4o, donde estaría agradecido de tener un modelo que pueda contarme sobre el mundo que me rodea, de manera interactiva y en tiempo real. Try and tell me exactly what they're doing right now, please. Right now the ducks are gently gliding across the water. They're moving in a fairly relaxed manner, not in a hurry. Occasionally, one of them will dip its head under the water, probably looking for food, and then pop back up. I even know when a taxi is coming with its orange light on. I think I'll hail it to get home. Yes, I spotted one just now. It's heading your way on the left side of the road. Get ready to wave it down. Great job hailing that taxi. It looks like you're all set to go. That's a good dog right there, leading the way into the taxi. Safe travels. Y recuerda también que, como demostró el proyecto Astra de Google, los modelos están mejorando en la capacidad de procesar cada vez más tokens y contexto. Ahora son cada vez más capaces de ayudar a los usuarios a encontrar cosas, no solo en texto, sino en el mundo real. Ahora bien, volveremos a los LLM en un momento, pero es importante recordar que las redes neuronales abarcan mucho más que solo estos modelos de lenguaje. Un estudio reciente publicado en Nature demostró cómo se pueden utilizar las GAN, redes generativas adversarias, para predecir los efectos de productos químicos no probados en ratones. En este caso, la IA generativa fue capaz de simular un experimento virtual con animales para generar perfiles similares a los obtenidos en estudios tradicionales con animales reales. Esto ilustra el potencial más amplio de las redes neuronales en diversos campos científicos. El resumen es que las predicciones generadas por IA no solo tenían menos errores, sino que también se produjeron mucho más rápidamente. Y como informó la BBC, esto representa al menos un paso tentativo hacia el fin de las pruebas con animales. Y sí, ese estudio fue diferente al publicado hace unos días por Harvard y Google DeepMind, donde construyeron un roedor virtual impulsado por IA. Nuevamente, se trata de una simulación altamente realista, pero esta vez llegando hasta el nivel de la actividad neuronal dentro de ratas reales. Donde, como podéis ver, gracias a las redes neuronales artificiales, pueden conseguir la capacidad de aprendizaje, adaptabilidad, procesamiento paralelo y tolerancia de fallos, es decir, puede seguir funcionando incluso si algunas neuronas fallan. Por supuesto, también tenemos las buenas y viejas redes neuronales convolucionales para el análisis de imágenes. Su uso en el sistema Brainix para derrames cerebrales está ayudando en este momento a las víctimas de ictus en el NHS.
Esencialmente, ha permitido que los médicos realicen diagnósticos mucho más rápidamente, lo cual es sumamente importante en el caso de los derrames cerebrales. Esto ha triplicado el número de pacientes que se recuperan. Ahora bien, la única pequeña queja que haría es que, como siempre, el título simplemente usa la frase IA. Donde por razones comerciales, no diré más de ese asunto. Ahora quiero volver a los modelos de lenguaje grande, el enfoque central de este vídeo. Hay que saber que algunas veces hay brechas de razonamiento que se pueden encontrar en la generación actual de modelos de lenguaje grande. Sin embargo, el desafío y premio de razonamiento abstracto ARC, publicitado por el legendario François Choyet, es una gran oportunidad para aclarar exactamente qué es lo que les falta a los modelos actuales y qué se está haciendo para rectificar esa brecha. Con suerte, lo siguiente explicará en parte por qué nuestros modelos a veces pueden ser sorprendentemente tontos y sorprendentemente inteligentes. Pero antes, veamos el vídeo. Progress towards AGI has stalled. LLMs are trained on an unimaginably vast amount of data, yet remain unable to adapt to simple problems they haven't been trained on. Frontier AI research has become closed source. We need new ideas to move forward. ArcPrize, a $1 million competition to open source AGI progress and beat the only AI benchmark that measures general intelligence. Visit arcprize.org. Voy a dejar en segundo plano por un minuto un ejemplo del tipo de desafío en el que modelos como GPT-4 fallan consistentemente. Así que aquí está, en 60 segundos, ¿cuál es el problema actual? Si los modelos de lenguaje no han visto una solución a algo en sus datos de entrenamiento, no podrán darte una solución cuando los pruebes. Por eso los modelos fallan en este desafío, simplemente no han visto estas pruebas antes. Además, los modelos no son generalmente inteligentes. Puedes entrenarlos con millones de este tipo de ejemplos, y la gente lo ha intentado, y aún así fallarán en uno nuevo y fresco. De nuevo, si ese nuevo ejemplo fresco no está en el conjunto de datos de entrenamiento, fallarán. Si la madre de Gabriel Mac está en el conjunto de datos, los modelos producirán la respuesta correcta. Sin embargo, si el dato sobre el hijo de Susan Victoria Puglia no está en el conjunto de datos, el modelo no lo sabrá. No razona su camino hacia la respuesta basándose en otras partes de sus datos de entrenamiento. Entonces, ¿cómo pueden los modelos desempeñarse tan bien en ciertos puntos de referencia, como el de matemáticas? Bueno, pueden recordar de su conjunto de datos de entrenamiento ciertas cadenas de razonamiento que han visto antes. Eso es suficiente en ciertas circunstancias para obtener la respuesta correcta. Los modelos de lenguaje actuales son buenos para recordar cosas que han visto antes, pero no son tan buenos creando nuevas formas de pensar. Es como si pudieran repetir soluciones a problemas que ya conocen, pero se quedan atascados con problemas nuevos. El vídeo sugiere que hay 6 formas de mejorar estos modelos para acercarlos a una inteligencia artificial más general. Pero antes de hablar de eso, el autor quiere abordar una idea que podrías tener: ¿por qué no simplemente enseñarle al modelo todas las soluciones posibles? François Choyet, un experto en el tema, explica que esto no funcionaría. No podemos simplemente hacer que los modelos memoricen todo, porque el mundo es demasiado grande y complejo. Siempre habrá situaciones nuevas que el modelo no ha visto antes. Es como si intentaras memorizar un mapa enorme del mundo, pero solo pudieras ver pequeñas partes a la vez. Nunca podrías memorizar todo el mapa, porque es demasiado grande. Were a static distribution, then sure, you could just brute force the space of possible behaviors. You can think of intelligence as a pathfinding algorithm in future situation space. Like, I don't know if you're familiar with game development, like RTS game development, but you have a map, right? And you have, it's like a 2D map. And you have partial information about it. There is some fog of war on your map. There are areas that you haven't explored yet. You know nothing about them. And then there are areas that you've explored, but you only know how they were like in the past. And now, instead of thinking about a 2D map, think about the space of possible future situations that you might encounter and how they're connected to each other. Intelligence is a pathfinding algorithm. So once you set a goal, it will tell you how to get there optimally. But of course, it's constrained by the information you have. It cannot pathfind in an area that you know nothing about. If you had complete information about the map, then you could solve the pathfinding problem by simply memorizing
every possible path, every mapping from point A to point B, solve the problem with pure memory. But the reason you cannot do that in real life is because you don't actually know. What would make me change my mind about LLMs is basically if I start seeing a critical mass of cases where you show the model with something it has not seen before, a task that's actually novel from the perspective of its training data, something that's not in the training data, and if it can actually adapt on the fly. Eso podría ser más posible de lo que piensas. Según Noam Brown de OpenAI, dice: yo aprecio a Choyet señalando un punto de referencia concreto que destaca las limitaciones de las capacidades de razonamiento de los LLM en la actualidad. Soy más optimista que él en cuanto a que los LLM lo superarán, pero estoy de acuerdo en que hay más investigación por hacer. Pero de nuevo, no será simplemente una ampliación ingenua de datos lo que nos lleve allí. Sin ejemplos o sin aprender de cero, como hemos visto, los modelos no generalizan de lo que han visto a lo que no han visto. Este artículo demuestra eso en el dominio visual, como ya lo hemos visto en el dominio textual. No importa qué arquitectura de red neuronal o escala de parámetros probaran, los modelos siempre eran voraces en cuanto a datos. A diferencia de un niño humano, no aprendían de manera eficiente con pocos ejemplos. Recuerda que a un niño puede mostrársele una imagen de un camello con la etiqueta camello y retener ese término de por vida. Sin embargo, a mitad del artículo, había algunas pruebas tentativas de que con suficiente escala se pueden obtener resultados decentes en conceptos raramente encontrados, representados por el conjunto de datos, let it wad, que se refiere a la larga cola de una distribución. De todos modos, como se puede ver, los modelos que tuvieron un rendimiento superior al 80% en la conocida prueba de precisión de ImageNet sí mostraron un buen desempeño en este conjunto de datos de larga cola. Como señalan, la brecha en el rendimiento parece estar disminuyendo para los modelos de mayor capacidad. El artículo destaca: nuestros hallazgos revelan que, en todos los conceptos, las mejoras significativas en el rendimiento de disparo cero requieren exponencialmente más datos, siguiendo una tendencia de escala log lineal, y se pueden explorar los orígenes de los desajustes entre imágenes y textos. Analizando la generalización compositiva desde una perspectiva centrada en los datos. Los mecanismos de recuperación pueden compensar las deficiencias de generalización inherentes a los modelos preentrenados, lo que proporciona un camino viable para mitigar los efectos de las distribuciones de datos de preentrenamiento de cola larga. En otras palabras, para unir conceptos que se han encontrado en el conjunto de datos de entrenamiento para poder reconocer elementos más complejos, y si crees que eso es imposible, tengo noticias para ti en un momento. Es hora de hablar del primero de esos 6 métodos que mencioné, los cuales podrían acercar a los modelos de lenguaje a algo que podríamos llamar inteligencia general. Este artículo, publicado a finales del año pasado de Nature, trata sobre la composicionalidad que mencioné hace un momento. Tal vez los modelos no puedan razonar, pero si pueden componer mejor bloques de razonamiento en algo más complejo, ¿podría ser suficiente? Bueno, los autores demuestran ese punto, al menos en principio, utilizando un modelo basado en transformadores de solo 1.4 millones de parámetros. Audazmente afirman, nuestros resultados muestran cómo una arquitectura estándar de red neuronal optimizada para sus habilidades composicionales puede imitar la generalización sistemática humana en una comparación directa. Y como retuiteó el autor principal del artículo, la respuesta para una mejor IA probablemente no sea solo más datos de entrenamiento, sino más bien diversificar las estrategias de entrenamiento. En resumen, envíe el robot a clases de álgebra de vez en cuando. Podría recordarte un poco al desafío del ARC. La tarea consistía en descifrar el significado de un fragmento de lenguaje inventado basado en ciertas reglas. Con suficiente tiempo, los humanos tienden a hacerlo bastante bien en este tipo de desafíos, al igual que con el desafío del ARC, pero modelos como GPT-4, como veremos, fallan estrepitosamente. Recuerda que GPT-4 tiene 1.8 trillones de parámetros frente al modelo que entrenaron con 1.4 millones. De todos modos, con tiempo suficiente en tu caso y con entrenamiento en el caso del modelo Transformer, se descubrió que, por ejemplo, Hu significa 2, mientras que Sa significa verde y Ri significa azul. Hay otras reglas que también hay que descifrar y luego esas reglas deben combinarse para responder a las preguntas. Sin embargo, cuando fueron puestos a prueba en una nueva configuración de palabras, tuvieron que entender las reglas inventadas de un nuevo lenguaje y aplicarlas a frases que no habían sido entrenadas previamente. El modelo fue capaz de hacerlo, mostrando así los primeros indicios de un razonamiento verdadero.
Aunque es solo un pequeño paso hacia la AGI, ya que cuando se probaron estos destellos de razonamiento composicional en una nueva tarea, este pequeño modelo fracasó. Llegó el momento de hablar del siguiente enfoque y como hemos visto, los modelos de lenguaje tienen estas cadenas de razonamiento o programas dentro de ellos para resolver desafíos, pero son difíciles de encontrar. ¿Qué pasa con los métodos que mejoran nuestra capacidad para encontrar esos programas dentro de los modelos de lenguaje? Eso es, en parte, de lo que se tratan los verificadores. Este año se han publicado varios artículos sobre el uso de verificadores y la búsqueda de árboles de Monte Carlo para mejorar el razonamiento matemático de los modelos de lenguaje. Por supuesto, cubrir todos ellos sería un vídeo en sí mismo, pero en resumen, se trata de lo siguiente. Puedes entrenar un modelo para reconocer pasos defectuosos en una cadena de razonamiento, para identificar los programas incorrectos con un enfoque de verificación paso a paso. Eso requería anotación humana, pero Google DeepMind desarrolló un enfoque que se realizó de manera automatizada, recolectando automáticamente resultados que llevaban a una respuesta correcta y contrastándolos con salidas que llevaban a una respuesta incorrecta. Entrenaron un modelo de recompensa de procesos, piénsalo como un supervisor analizando cada paso de las salidas de un modelo de lenguaje o, para usar la analogía que hemos estado usando a lo largo de este vídeo, el modelo de recompensa de procesos podría alertar al modelo de lenguaje en el momento en que está llamando a un programa defectuoso o inapropiado. En teoría, al menos en este artículo, hay un límite para este enfoque. Incluso al analizar y decidir entre más de 100 soluciones, el rendimiento comenzó a estabilizarse. Sin duda, todavía es un gran avance en este benchmark matemático, pasando del 50% al 70%, pero hay un límite. ¿Es esto porque no se está utilizando la anotación humana como vamos a verificar o es una limitación fundamental del enfoque? Quizás, si un modelo de lenguaje no tiene el programa necesario en su conjunto de datos de entrenamiento para resolver un problema matemático, no puede hacerlo, sin importar la supervisión que se le dé. No obstante, el principio está claramente establecido, no tenemos que depender del modelo de lenguaje para encontrar el programa correcto y necesario para resolver un desafío, al menos podemos ayudarlo en el camino. Y sabemos que hay verificadores aún mejores, a saber, las simulaciones y el mundo real, como nos cuenta Jason Ma, el autor principal del artículo Dr. Eureka. Because that means the LM can sample, let's say, 100 different solutions. And your simulator, in this case, serves as an external verifier to see which ones are good. If your LM doesn't have the ability to hallucinate, it's always deterministic, then the method will actually not work because you would only be able to generate one candidate per iteration, right? So it becomes very slow. Every time the model generates any response, it's technically hallucinating. It is a sample from the probability distribution, right? And it's only hallucination if it doesn't agree with what you think it should output, right? But in my case, I don't care if it agrees with what I think is a good reward. I have something external to verify. So it's great the model can output 100 different things. That makes the iterative evolutionary process much faster. So I think that's actually a blessing that I think if you only think about applications like chatbot, agents, you may underappreciate. But if you think about the use case for large language models or any foundation model for, I think, discovery tasks or scientific discoveries, what you want is the model to be able to propose 10 different solutions. ¿Es posible que podamos convertir las alucinaciones de una debilidad en una fortaleza? Nvidia y otros, por supuesto, están trabajando arduamente para descubrirlo. El segundo enfoque se puede resumir como el uso de verificadores, mientras que otro método consiste en localizar mejor los programas necesarios dentro de un modelo de lenguaje grande. Cabe mencionar rápidamente otra técnica para ubicar ese conocimiento latente, el aprendizaje con múltiples ejemplos, que implica proporcionar a los modelos numerosas muestras del tipo de tarea que se desea lograr, permitiéndoles aprender mejor cómo realizarla. Aunque parezca obvio, este método puede conducir a mejoras significativas en el rendimiento. ¿Y qué pasa con enseñar a los modelos de lenguaje nuevos programas sobre la marcha? Esto es lo que François Chalet llama inferencia activa y es responsable del puntaje actual de vanguardia del 34% en el premio ARC-AGI. Hay muchas facetas en este enfoque, pero voy a resumir las ideas clave. La clave es usar el ajuste fino en tiempo de prueba. Cuando el modelo ve 3 ejemplos como los de la izquierda, no es suficiente para enseñarle cómo resolver el cuarto. Es una señal demasiado minúscula entre todos sus muchos parámetros. Pero lo que Jack Colley y su equipo hicieron fue aumentar esos 3 ejemplos con muchos ejemplos sintéticos que imitan el estilo. Luego ajustaron finamente el modelo en esos ejemplos aumentados. Piensa en ello como priorizar, como hacen los humanos, lo que tienen justo enfrente.
Es casi como si el modelo de lenguaje se concentrara, sus parámetros se ajustan para centrarse en la tarea en cuestión, un poco como un humano entrando en el flujo. Además, utilizaron GPT-4 para generar muchos de los acertijos sintéticos para entrenar su sistema. Aquí está como François Chalet describe el enfoque. In LLM, it's just doing static inference. The model is frozen, and you're just prompting it, and then you're getting an answer. So the model is not actually learning anything on the fly. Its state is not adapting to the task at hand. And what Jaco is actually doing is that for every test problem, is on the fly is fine-tuning a version of the LLM for that task. And that's really what's unlocking performance. If you don't do that, you get like 1%, 2%. So basically something completely negligible. And if you do test time fine-tuning and you add a bunch of tricks on top, then you end up with interesting performance numbers. So I think what it's doing is trying to address one of the key limitations of LLMs today, which is the lack of active inference, is actually adding active inference to LLMs. And that's working extremely well, actually. So that's fascinating too. Me resulta fascinante que, incluso en el talón de Aquiles de los grandes modelos de lenguaje, el razonamiento abstracto, Jack Cole dice esto. Lo que está claro a partir de nuestro trabajo y el de otros es que los límites superiores de las capacidades de los modelos de lenguaje, incluso los pequeños, aún no se han descubierto. Por cierto, su modelo tiene solo 240 millones de parámetros. Hay evidencia clara de que es posible desarrollar modelos más capaces de manera general. Siguiendo con la metáfora del programa, como dice François Chalet, esto es como hacer síntesis de programas. Reasoning is the ability to, when you're faced with a puzzle, given that you don't have already a program in memory to solve it, you must synthesize on the fly a new program based on bits of pieces of existing programs that you have. You have to do on-the-fly program synthesis. And it's actually dramatically harder than just fetching the right memorized program and reapplying it. En este punto del vídeo, al llegar al cuarto enfoque, espero estar transmitiendo el mensaje central de que los modelos de lenguaje actuales son malos en el razonamiento abstracto, pero eso no tiene por qué ser una sentencia de muerte. Nada en la literatura indica que la inteligencia artificial general, AGI, sea inminente, pero tampoco es todo un engaño. Aquí hay un artículo del escéptico de los modelos de lenguaje, el profesor Raúl. Es un artículo de Posición titulado, Posición, los LLM no pueden planificar. Pero puede ayudar a planificar en marcos de módulos LLM. El resumen de este trabajo es que investigaciones anteriores del profesor Raúl y su equipo mostraron que incluso modelos avanzados como el GPT-4 no logran desarrollar planes coherentes en dominios como en Bloxworld. Básicamente el mundo Bloxworld es como algunos de los otros desafíos que hemos visto hoy, en el sentido que tienes que idear un plan coherente desapilando bloques y reapilarlos para cumplir con el objetivo requerido. Definitivamente no es una prueba de memorización, ya que el MMLU a veces puede serlo si descartas el modelo y usas palabras misteriosas en lugar de objetos domésticos. Los modelos desempeñan aún peor. Por ejemplo, 0 disparos de GPT-4 obtiene uno de los 600 desafíos. Este enfoque plantea una interesante pregunta: ¿por qué limitarnos a usar solo modelos de lenguaje grandes, LLMs? En lugar de eso, sugiere que podríamos combinar LLMs con sistemas simbólicos tradicionales. La idea es que esta fusión de redes neuronales y sistemas programáticos simbólicos codificados de manera tradicional podría resultar más efectiva que cualquiera de los dos métodos por separado. Esta propuesta busca aprovechar las fortalezas de ambos enfoques para crear una solución más robusta y versátil. El profesor Raúl, amigo del conocido escéptico de los LLMs Yan LUN, sorprendió a muchos con las conclusiones del artículo que lideró. En él, afirma que existe un pesimismo injustificado respecto a los roles que los modelos de lenguaje grandes pueden desempeñar en tareas de planificación y razonamiento. Esta declaración sugiere un cambio de perspectiva, reconociendo el potencial de los LLMs en áreas donde previamente se dudaba de su eficacia. La idea central es que los LLMs pueden funcionar como generadores de ideas, mientras que los sistemas simbólicos tradicionales actúan como verificadores de esos planes. Su funcionamiento es el siguiente. La imagen muestra un marco conceptual complejo para la planificación utilizando un modelo de lenguaje grande, LLM. Este marco integra varios componentes para crear un sistema robusto de planificación. Aquí están los elementos clave. Especificación del problema. En la parte superior izquierda, se muestra cómo un usuario final interactúa para refinar la especificación del problema. Modelo de lenguaje grande,
LLM es el componente central que procesa la información y genera respuestas. Pizarra de plan, almacena los planes concretos y jerárquicos generados por el LLM. Metacontrolador, gestiona la selección y diversificación de prompts basándose en el feedback de los críticos. Críticos, varios módulos, B1, B2, B3, C1, S1, que evalúan y critican los planes generados. Solución válida, el resultado final del proceso cuando los críticos llegan a un acuerdo. Datos sintéticos, se utilizan para afinar el LLM basándose en los planes generados y la interacción. Experto de dominio, interactúa con un crítico basado en modelo para mejorar el sistema. El diagrama muestra cómo estos componentes interactúan en un ciclo de retroalimentación, con números que indican la secuencia de pasos en el proceso. Este enfoque parece combinar la potencia generativa de los LLMs con sistemas de verificación y refinamiento más tradicionales para lograr una planificación sólida y confiable. Volviendo al artículo, dice, el más destacado, por supuesto, es su función de adivinar los planes candidatos. Esas ideas, o podríamos decir programas recuperados, no son del todo malas. Incluso después de 3 o 4 rondas de retroalimentación del sistema simbólico, el 50% del plan final retiene elementos del plan inicial generado por el modelo de lenguaje grande. Con esa retroalimentación del sistema simbólico, se vuelve a retroalimentar al modelo de lenguaje, que elabora un plan mejor. No es solo una esperanza, los resultados son claros. Con este enfoque, GPT-4 puede alcanzar un 82% de precisión. Todavía tiene dificultades con algunos lenguajes misteriosos, pero puede resolver 5 de ellos. Sin embargo, es esa misma combinación de una red neuronal y un sistema simbólico para problemas de geometría, específicamente en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, donde obtuvo una puntuación casi de medalla de oro. Esos son desafíos de razonamiento increíblemente difíciles. El artículo titulado «Los Transformers se encuentran con los razonamientos algorítmicos neuronales» se refiere a que presenta una propuesta innovadora para mejorar la capacidad de razonamiento algorítmico de los modelos de lenguaje. Los autores de este trabajo, investigadores de Google DeepMind, explican que aunque los Transformers han revolucionado el aprendizaje automático debido a su arquitectura simple pero efectiva, siguen mostrando fragilidad cuando se enfrentan a tareas algorítmicas que requieren cálculos precisos y robustos. Para abordar esta limitación, el equipo propone una nueva aproximación que combina la comprensión del lenguaje de los Transformers con la robustez de los razonadores algorítmicos neuronales basados en redes neuronales de grafos, GNN, conocidos como NARS. Estos NARS han demostrado ser eficientes en la resolución de problemas algorítmicos cuando se especifican en forma de grafo. Para que las incrustaciones de estos NARS sean accesibles a un Transformer, los autores proponen una arquitectura híbrida con un proceso de entrenamiento en 2 fases, lo que permite que los vectores en el modelo de lenguaje se crucen y atiendan las incrustaciones de nodos del NAR. Evaluaron su modelo resultante, denominado TransNAR, en CLRS Text, la versión basada en texto del benchmark CLRS, y demostraron mejoras significativas en comparación con los modelos basados únicamente en Transformers para el razonamiento algorítmico, tanto dentro como fuera de la distribución. La figura adjunta muestra la arquitectura TransNAR, que con su sinergia directa de Transformers y razonadores algorítmicos neuronales, ofrece mejoras claras en el razonamiento fuera de distribución en diversas categorías de tareas algorítmicas en CLRS Text. La gráfica compara el rendimiento del TransNAR con el de un Transformer estándar en 8 familias algorítmicas del CLRS 30, destacando que TransNAR logra capacidades emergentes y más de un 20% de mejora absoluta en varias clases de algoritmos. Este avance permite aplicar estos modelos a problemas presentados en formas más ruidosas, como en el lenguaje natural, incluso cuando la tarea subyacente sigue siendo de naturaleza algorítmica. Por ejemplo, para la ordenación de 6 elementos. Y finalmente, para este vídeo, tenemos datos tácitos. Gran parte de lo que los humanos hacen y cómo razonan no está escrito. Escuchemos a Terren, posiblemente el hombre más inteligente del planeta. ¿Los matemáticos pierden mucho tiempo? Sí, mucho. De alguna manera, hay mucho conocimiento atrapado en la cabeza de matemáticos individuales, y solo una pequeña fracción se hace explícita. Pero cuanto más formalizamos, más se vuelve explícito nuestro conocimiento implícito, por lo que habrá beneficios inesperados a partir de ello. Y es que,
gran parte de la intuición de los matemáticos no se captura en los artículos impresos en revistas, sino en conversaciones entre matemáticos, en conferencias y en la forma en que aconsejamos a los estudiantes. La gente solo publica las historias de éxito. ¿Cuáles son los problemas que impiden el entrenamiento de una IA matemática? Parte del problema es que no tiene suficientes datos para entrenarlo. Hay artículos publicados en línea con los que se puede entrenar. Pero creo que gran parte de la intuición no se capta en los artículos impresos en las revistas, sino en las conversaciones con los matemáticos, en las conferencias y en la forma en que asesoramos a los estudiantes. A veces bromeo diciendo que lo que tenemos que hacer es conseguir que GPT realice una educación de posgrado estándar, asista a clases de posgrado, haga preguntas como un estudiante y aprenda como los humanos aprenden matemáticas. Para acabar, leemos la siguiente pregunta y respuesta. He hablado con gente que intenta utilizar grandes modelos de lenguaje o tecnologías similares de aprendizaje automático para crear nuevas pruebas. Tony Wu y Christian Segdi, que recientemente cofundaron la empresa XAI, junto con Elon Musk y otros, me dijeron que en 2 o 3 años las matemáticas estarán resueltas, en el mismo sentido en que se resuelve el ajedrez. Las máquinas serán mejores que cualquier ser humano a la hora de encontrar pruebas. Creo que en 3 años la IA será útil para los matemáticos. Será un gran copiloto. Estás tratando de demostrar un teorema y hay un paso que crees que es cierto, pero no puedes ver exactamente cómo es cierto. Y puedes decir, IA, ¿puedes hacer esto por mí? Y puede que te diga, creo que puedo demostrar esto. No creo que las matemáticas se resuelvan. Si hubiera otro gran avance en IA, es posible, pero yo diría que en 3 años verás un progreso notable y será cada vez más manejable usar la IA en la práctica. E incluso si la IA puede hacer el tipo de matemáticas que hacemos ahora, significa que simplemente pasaremos a un tipo de matemáticas más alto. Hablamos de OpenAI, estoy seguro de que muchos otros están tratando de hacer lo más explícito posible ese conocimiento tácito. Estoy seguro de que cientos de doctorados están documentando sus metodologías mientras resuelven problemas. Millones, si no miles de millones, de horas de vídeos en YouTube están siendo analizadas con la esperanza de que los modelos de IA capten parte de ese razonamiento implícito. Aunque este enfoque pueda parecer el más prometedor de los 6 que he mencionado hasta ahora, no produciría resultados explosivos e inmediatos. Dependería de nosotros y de otros expertos humanos para documentar con fidelidad nuestro razonamiento, menos como un frío y despiadado autómata resolviendo el universo, y más como un estudiante imitando a sus maestros. Por supuesto, es probable que hayas visto el clip algo ambiguo de Mira Murati, la CTO de OpenAI, diciendo que no tienen ningún avance gigante detrás de escena. Inside the labs, we have these capable models, and they're not that far ahead from what the public has access to for free. And that's a completely different trajectory for bringing technology into the world than what we've seen historically. And it's a great opportunity because it brings people along. It gives them an intuitive sense for the capabilities and risks and allows people to prepare for the advent of this of bringing advanced AI into the world. And obviously the opportunities are huge. Now it's normal that we talk a lot about the risks because they're so important, but also we wouldn't do this if we didn't believe that the opportunities here are huge. Pero, como espero haber demostrado hoy, no tiene que ser todo o nada, una AGI inminente o solo un montón de expectativas exageradas. Como incluso François Choyet dice, podría ser una combinación de enfoques lo que resuelva, por ejemplo, ARC, que de hecho podría ser el camino hacia la AGI. Las personas que ganen la competencia de ARC y quienes hagan el mayor progreso a corto plazo probablemente serán aquellas que logren combinar de manera elegante el paradigma de planificación profunda y el paradigma de búsqueda discreta. Hay mucho más por abordar que no pude cubrir hoy, pero espero que este vídeo te haya ayudado a navegar el panorama actual de la IA. ¿Qué te ha parecido el vídeo? Mejor mira este vídeo del nuevo SearchGPT de OpenAI. Si has llegado hasta aquí en el vídeo, déjame saber lo que piensas en los comentarios, dale like, suscríbete y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, no te cuesta nada y nos ayudas un montón. Esto es IA Avanzada y nos vemos en el siguiente.